hablándoles de cositas varias, hubo algo que me llamó muchísimo la atención en la reciente contienda electoral donde ganó Abelardo de la Espriella, específicamente por algo que fue una narrativa que tenía la izquierda, Petro, Cepeda y los seguidores pues de estas personas con respecto a lo que iba a pasar. Entonces decían, si gana Abelardo de la Espriella, vamos a volver a la guerra. Bueno, y a esas personas, o votantes también de Cepeda, incluso yo les quiero preguntar, es que estamos en el país de las maravillas, estamos en el jardín del Edén, ¿en dónde es que estamos? Bueno, pues porque si volvemos a la guerra, o si piensan que vamos a volver a la guerra, les quiero contar que ya estamos en guerra. Y no me refiero a los más de 60 años de conflicto armado que hemos vivido en Colombia. Les estoy hablando de los resultados de las cifras y el aumento y el escalamiento del conflicto armado que hemos vivido en el país por parte del mismísimo Gustavo Petro y su paz total, cuyo arquitecto, pues como todos sabemos, fue Iván Cepeda. Me llamaba mucho la atención ese discurso porque decían, vamos a volver a la guerra, es que ya estamos en una. Y Gustavo Petro nos devolvió muy atrás, prácticamente 30 años en materia de cifras y de avance del conflicto armado. Y para ello les quiero comentar solamente unas cifras para que las tengamos un poquito en cuenta. En materia de expansión territorial, la Human Rights Watch reporta que entre 2022 y 2024 el Clan del Golfo creció un 55% en el país, el ELN un 23% y las disidencias de las FARC un 30%. Es decir, hoy estos grupos armados tienen presencia en más de un 71% del país. Es decir, nos llenamos de guerrilla otra vez. En materia de crecimiento de grupos armados, pasamos de 12.883 personas armadas en 2018 a 15.120 en 2022 y a 27.121 en diciembre de 2025. O sea, estamos viviendo en un remanso de paz. Es decir, el incremento se aceleró durante el gobierno Petro de la presencia de estos grupos armados en el país. Les quiero lanzar otra. En materia de reclutamiento infantil pasamos de 151 casos en el 2022 a 386 en el 2025, según la Jurisdicción Especial para la Paz. La Defensoría del Pueblo reportó 409 niños reclutados en 2024 versus 342 en el 2023. Y a ello sumémosle lo que ya todos sabemos del pacto que hizo la presidencia o el gobierno de Gustavo Petro con el plan Clan del Golfo, cuando se dijo que iban a jugar a los congelados y demás, y de todas las alianzas que ha hecho, que se sabe que ha hecho el gobierno Petro con grupos al margen de la ley, supuestamente buscando la paz, pero que solo los favoreció en materia de poder, en materia de presencia armada, que es algo que no es ningún secreto para nadie. Y la cereza del pastel de todo esto fue el asesinato de un candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el año pasado 2025. Entonces yo les quiero decir, ¿cómo así que vamos a volver a la guerra? Si tenemos un presidente que nos devolvió más de 30 años a la guerra y frente al cual él no se hace responsable. Entonces yo me pregunto, si dicen que vamos a volver a la guerra y ya estamos en guerra, ¿qué es lo que en realidad están tratando de decir? ¿No será que más bien les molesta que las fuerzas militares recuperen otra vez un poco de su protagonismo, recuperen un poco de la capacidad operativa que tenían antes del gobierno Petro? Pienso yo que aquí el problema es que las fuerzas militares vuelvan a ejercer su función de manera activa, que es ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. Y eso incomoda a varios. Pero es absurdo decir que vamos a volver a la guerra, cuando este gobierno ya nos devolvió. Todo por cuenta de la fracasada paz total de Iván Cepeda. Que estamos en un país en guerra, y que si estamos en un país en guerra no es por Abelardo de la Espriella, es por el gobierno saliente, que fortaleció y respaldó a los grupos armados que hoy tienen azotada la población en más de un 71%.